Bueno, como vemos, estamos con un inversor de la línea Belt de 1500 vatios. Estamos probándolo aquí con una batería de 100 amperios hora, que es esta guapa batería de gel de descarga profunda. Entonces, vamos a medir la frecuencia de salida del inversor para que vean que estamos con datos reales. Entonces vamos a medir acá y vemos que en la descarga tenemos 60,45 Hz, que sería una típica frecuencia de línea. Cualquier tomacorriente doméstico puede botarnos esa frecuencia. Y ahora vamos a medir en la entrada de los transformadores, ¿sí?, para determinar a qué frecuencia nos está trabajando exactamente. Entonces, con un poquito de paciencia vamos a mover esto a un lado un poquito. Ya está conectado. Podemos ver la frecuencia de trabajo. Se puede ver, ¿no es cierto? Así que por si acaso no puedan ver bien, tenemos ahí. Vamos a medir nuevamente. Y está conectado y podemos ver la frecuencia. ¿Sí? Acabamos de congelar la frecuencia ahí. Y podemos ver que está una frecuencia de 60 Hz, perdón, una frecuencia de 32 kHz. Lo que pasa es que el celular no tiene y pueden determinar justamente. ¿Sí? Lo que pasa es que no se puede ver bien porque la indicación es muy pequeña. Creo que ahí se puede divisar bien. Ya estamos en hercios. Vamos a medir nuevamente. ¿Sí? Y ahí se puede ver exactamente. 38,75 kHz. Y ahora vamos a intentar medir acá. Pero con mucha paciencia, en una salida de las... Esta es una de las salidas del transformador. $38,75, ahí está. ¿Sí? Se queda congelado por un rato. Entonces, estamos claros que la frecuencia de trabajo en un inversor de esta marca de la Belt 1500 vatios es a 38,75 kHz. La frecuencia
de trabajo del conversor DC a C. Y luego se hace nuevamente una etapa de DC a C, es decir, se suman dos etapas, ¿no? DC, la primera etapa de 12 voltios de aquí, que entra a esta etapa, no puedo señalar exactamente porque está cargada, está con energía. Entonces aquí tenemos la etapa de la entrada de los transformadores. Aquí están los IGBTs, los de baja, serían los de baja prácticamente. Y acá viene el transformador, la entrada. ¿Sí? Aquí estamos a 30 voltios DC, perdón, a 30 voltios AC. ¿Sí? Primeramente, empecemos nuevamente. Aquí estamos a una entrada de 12 voltios DC. Luego pasamos aquí. ¿Sí? Pasa por el inversor. ¿Sí? Y empieza a switchear en el transformador. ¿Sí? Entonces tenemos un resultante de 30 voltios DC, 30 voltios AC, perdón, 30 voltios AC, con una frecuencia de 38,75 kilohercios. Y a la salida tenemos un voltaje igual de 300 voltios. A la salida tenemos un voltaje, bueno, debe ser superior a 200 aproximadamente, pero podemos medir. ¿Sí? Bueno, no se congeló, pero aquí tenemos 221 voltios en AC. Y luego ese voltaje obviamente se va a este sector, que son los IGBTs que van a, bueno, de 221 voltios pasa luego al puente de diodos. En el puente de diodos se hace nuevamente continua, ¿no es cierto? Es filtrada. Luego pasa nuevamente a los IGBTs de potencia y luego sale y tenemos un voltaje de aproximadamente 110 voltios. Un dato más, sacamos los cables de aquí para utilizarle como fuente de continua y el voltaje que nos da como fuente de continua es de 157 voltios DC aproximadamente DC. Entonces eso lo vamos a utilizar para algunas pruebas, para subir el voltaje y alimentar otras baterías, y luego intento aplicar esto en una moto, aunque tengo el pequeño problema que el voltaje es muy alto. Para bajar el voltaje habrían dos formas: bajar la frecuencia y la otra sería bajar el voltaje de la batería. Perdón. Lo cual implicaría que esta no puede trabajar con un voltaje bien bajo. En pocas palabras, este circuito me podría trabajar como un robador, un ladrón de julios, ¿sí? Es el mismo principio de un ladrón de julios, elevar el voltaje mediante la alta frecuencia para extraer todo el voltaje de la batería. La idea no es mala, ¿no? Lo malo es que una vez que baja la curva de carga nominal de la batería, obviamente la descarga ya es más en picada. Pero todas esas pruebas lo queremos hacer porque lo queremos aplicar a una moto. Entonces es muy posible que me convenga trabajar con baterías incluso de 6 voltios,
porque ahí la batería, el voltaje sería más bajo. Pero hay otro detalle, que es muy posible que el inversor a 12 voltios, a menos de 12 voltios o menos de 9 aproximadamente, se desconecte debido a que el control o adentro tiene unos buffers o micros que le manden a apagar. Entonces estamos en esa peyorativa todavía. Así como ven, voy a virarle para que puedan analizarle que es un inversor. En este momento la apagué, pero no le desconecté de la batería. Vamos a desconectar porque esto es un peligro. Mucho cuidado, siempre piensen 2 o 3 veces antes de manipular cualquiera de estos cables, porque yo me he comido plata, prácticamente me he comido plata en baterías, equipos. Como ven, aquí hay algunas cositas que sí cuestan, ¿no? Entonces, en trabajar en continua como son solo 2 cables, es extremadamente fácil equivocarse. Es extremadamente fácil equivocarse. Entonces, quería presentarles de paso, acá tenemos a un un rectificador, perdón, sí. Este es un puente Gretz, rectificador AC/DC, que luego vamos a hacer un videito y vamos a explicar los diferentes diodos, exactamente cómo trabajan, y vamos a enfocarnos a los diodos de potencia, a los que nos ayudan con la línea eléctrica, con los sistemas eléctricos y de potencia. Entonces, mucho cuidado, piénsenlo 2 o 3 veces, ¿sí? Y luego actúen, piensen, o sea, no se desesperen por hacer cualquier experimento, cualquier instalación. Piénsenlo suave, o sea, suavecito, o sea, no, voy a hacer el pasito de bebé 1, luego el pasito de bebé 2 y así, pasito por pasito, voy despacito y voy seguro, ¿sí? Entonces, como ven, aquí está el famoso inversor. Entonces aquí está el famoso. Aquí, si no estoy mal, este es ese micro es el encargado de generar la multivibración para los IGBTs. Y es muy posible que sea un micro doble que también trabaje para la etapa de baja tensión, pero no estoy seguro. Aquí también hay unos SCRs, unos pequeñitos que están al fondo. Sí, estos son unos SCRs, seguramente son los de control de los IGBTs de baja. Y estos son por lo general, estos suelen ser unos buffers. Este y este son buffers. ¿Sí? Son buffers para enviar los pulsos de entrada y salida, de activación de los IGBTs. Y se utilizan, eso es para aislar, ¿no? Es para aislar y para obviamente tener una señal más adecuada. De esa manera ya no se comunican eléctricamente, ya no están comunicados, o sea, conectados eléctricamente las señales las señales de control, sino más bien están aisladas, sí. Puede ser que estén aisladas, bueno, por luz, por lo general es por luz. O sea, son buffers ópticos. Y acá, bueno, esto le pegué porque se me estaba moviendo, sí. Como ven, aquí está el famoso caparacho. ¿Sí? Y este caparacho que le vamos luego a instalar. Y vamos a hacer unas pequeñas pruebas en la moto. Mi objetivo con esto es cargar un sistema, desarrollar una carga para una moto. Es un proyecto medio avesado, pero
lo vamos a hacer. Vamos a ver hasta dónde podemos llegar. Tengo otras baterías, pero bueno, esta es una bestia, pero no sé si me sirva exactamente, porque estamos hablando de 100 amperios hora por 12 voltios. Tenemos aquí 1500 vatios. Tengo otra más pequeña, que es una de 25 amperios hora por 12 voltios, que estamos hablando que esa batería me va a dar 25 por 12, aproximadamente unos 60 vatios, ¿sí? A ver, vamos, 25 por, multiplicamos bien, 25 por 12, no, me va a dar 250 vatios. Eso quiere decir que ese es 250 vatios me va a dar, si el motor es de 1500, el que tengo instalado es aproximado de 1500, me va a dar solo un cuarto de hora de trabajo, ¿no? Cuarto de hora, 20 minutos nomás. Con este podría obtener una eficiencia prácticamente, si es de 100 amperios hora, 4 veces más. Quiere decir que este me puede dar un impulso de 1 hora más de esta batería, lo cual ya es bueno. 1 hora más de poder es bueno. Así que estamos en esas. Queremos intentar hacer esto. Como vemos, por acá también tengo el caparacho. Es una Bell 1500 XT. Es chinita. Lo estaba analizando con otros productos de marca y la verdad es que los de 1500 de marca son el doble de este. Obviamente deben tener transformadores de más alta eficiencia, IGBTs tal vez de mayor poder, y probablemente tienen una o dos etapas más de transformadores, ¿no? Porque aquí tiene 3 etapas. Eso implicaría que cada etapa me está dando 500 vatios. Es decir, uno de estos me va a dar 500 vatios, lo cual implicaría que 500 botado a este sistema a una frecuencia de 38.75 kilohercios, ¿sí? Deberíamos hacer el cálculo, ¿no? Porque si nosotros le vemos según el área de esto, esto ni a bala me va a avanzar 500 vatios, o sea, no tiene cabeza para avanzarme a 500 vatios. Pero yo le hago el análisis a 60 hercios, ¿sí? A 38.75 kilohercios el análisis es distinto. La eficiencia del transformador sube una bestialidad, ¿sí? A 500 vatios implicaría tener un transformador de 110 a 12 voltios, implicaría tener un transformador de 5 amperios. Y 5 amperios estamos hablando de que es un transformador, para darles una idea, por lo menos de la mitad de este jarro, de la mitad, ¿sí? O sea, prácticamente casi todo el volumen de los 3 transformadores a 60 hercios. A 38.75 kilohercios todo cambia, porque la curva de respuesta de la frecuencia versus intensidad de la frecuencia y la intensidad de campo y el flujo de enlace, ¿sí? Es mucho más superior. Entonces, para poder trabajar nosotros vamos a necesitar entender 2 cosas para tener esto. Bueno, voy a hacer algo así medio morocho, pero así que vamos a ver 2 conceptos. La una sería la frecuencia en función del tiempo, ¿sí? La otra podría ser la intensidad de campo o la densidad de flujo. Entonces veamos la frecuencia. Aquí tenemos a la frecuencia, aquí tenemos al flujo de enlace y aquí tendríamos nuevamente al flujo de enlace y acá tendríamos, ¿sí?, a la
intensidad de campo, ¿sí? Entonces aquí al tener el flujo de enlace a la frecuencia de trabajo, estamos hablando de que mientras más la frecuencia crece para este hierro, en particular para este hierro, ¿no? Estamos hablando que estamos aquí a 38,75 kilohercios, ¿sí? Estamos a 10 kilohercios y aquí estamos, pongámosle, aquí sería 10, 5000, aquí estaríamos a 60 hercios. Quiere decir que este hierro, el tope de eficiencia viene acá, al tener un buen volumen. La eficiencia de este hierro, ¿sí? Porque le veo que la composición es distinta, es magnético, ya le revisé, es magnético, ¿no? O sea, no es de ferrita, probablemente que debe ser de hierro de alto silicio, porque la respuesta de hierro del alto silicio va entre este rango, ¿sí? Esa es la respuesta del hierro que tenga alto silicio, que tenga compuesto de silicio, ¿sí? Obviamente hay otros elementos como la ferrita. La ferrita tiene eficiencias desde aproximadamente 20 kilohercios para arriba, ¿sí? Entonces, para el inversor tenemos esta frecuencia de trabajo, ¿sí? Y para un transformador común y corriente, que también puede ser de silicio, ¿sí? Pero puede tener características de menor rendimiento. Hasta donde yo tengo entendido, no se queda atrás de este. Yo hice pruebas con algunos equipos que intenté ensamblar, y de hecho lo construí, pero el momento de ponerlo en producción en serie ya tuve problemas, pero obviamente porque la construcción es una cosa, las pruebas otra, el ensamblaje otras, y querer producir en serie es otro tema. Entonces intenté producir ese equipo, pero tuve muchos problemas por costos, por tamaño y todo eso. Ese equipo trabajaba a 60 hercios, ¿sí? Y le hice las pruebas de intensidad de campo a 60 hercios, ¿sí? Y también luego investigué toda la información sobre la densidad, si la densidad de campo que me va a dar a 60 hercios o alta frecuencia, entonces oscilaba aproximadamente por acá, ¿sí? Esta era la eficiencia del núcleo de hierro, ¿sí? Es una eficiencia aproximadamente entre baja frecuencia y, bueno, también es baja frecuencia, no es tan alta frecuencia esta, pero digamos media frecuencia, ¿sí? Entonces esta curva es para 60 hercios, ¿sí? ¿Por qué es tan importante esto? Pues porque el acoplamiento frecuencia-densidad de campo, que es la B, densidad de campo, es superior, ¿sí? Como vemos, es superior, ¿sí? A una frecuencia baja, ¿sí? Tenemos que es eficiente este núcleo, pero a una frecuencia mucho más alta tenemos que es eficiente este otro núcleo, que es el del inversor. Obviamente, si luego queremos subir probar a frecuencias mucho más altas, ya necesitamos núcleos diferentes, núcleos de ferrita, o incluso tal vez núcleos de vacío, o sea, incluso las espiras, no sé. Bueno, ahorita estamos hablando netamente de los núcleos. Pueden haber hasta núcleos de aire, núcleos de plástico. Ya depende de cómo se comporte según la frecuencia. Y acá tenemos la densidad de campo, ¿sí? Entonces, mientras más densidad de campo haya, ¿sí?, va a existir mayor corriente.
Eso estamos hablando, si aquí se mueve la corriente, bueno, aquí está como variable no el flujo. Si mientras más densidad de campo haya, va a existir mayor intensidad de campo. Esta intensidad de campo es la misma corriente de carga, ¿sí? O de prueba, o la que se va a circular en el inductor, ¿sí? Es la corriente, ¿sí? Entonces, mientras más acoplamiento magnético tenga, ¿sí?, va a existir mayor capacidad de corriente, ¿sí? Creo que ahí sí nos entendemos. Entonces, los núcleos, obviamente, los núcleos de hierro, por ejemplo, a tal frecuencia van a tener mayor rendimiento, ¿sí? Entonces, si aquí podría tener el de 60 Hz, ¿sí? Este núcleo es el de 60 Hz, ¿sí? Y aquí podría tener este núcleo, ¿no?, a 38 Hz, ¿sí? Entonces, aquí existe acoplamiento, ¿sí? Pero en cambio tenemos que ver que tenemos aquí menos densidad de campo, y aquí tenemos un acoplamiento. No estamos hablando de voltaje, sí, estamos hablando de mayor de mayor corriente de campo, sí, tenemos mayor corriente de campo, pero se incrementa exponencialmente la capacidad de acoplamiento de densidad de campo. Y en el secundario del transformador es similar a esto. Si tengo mayor densidad de campo, porque el núcleo me permite acoplar mayor densidad, ¿sí?, en el hierro como tal. Y hay que analizar que a más alta frecuencia tengo menos pérdidas, ¿sí?, porque sube también la resistencia del material, menos pérdidas de Foucault o pérdidas por calentamiento. Entonces vemos que tiene acá, ¿sí?, asumiendo en el secundario que tengo más densidad de flujo y luego bajo, ¿sí? Entonces en el secundario del transformador voy a tener más corriente, ¿sí? O sea, tengo más corriente para poder trabajar, porque bueno, el voltaje no es que sea secundario, pero el voltaje ya depende de la frecuencia y de las vueltas. Es un poquito secundario, pero lo importante es tener potencia en un circuito, y la potencia está más ligada a la corriente, ¿sí? Aquí tenemos las curvas para diferentes frecuencias, ¿sí? A mayor frecuencia tengo mayor densidad, y a mayor densidad tengo mayor acoplamiento de intensidad de campo. Así que debido a esto es que utilizamos estos sistemas y se están haciendo tan populares, y es el futuro y el presente. Un gusto nuevamente, les saluda Washington de Italex Servicios. Suerte, mucho cuidado con sus pruebas y hasta luego.